La vivienda parecía completamente devastada. El nivel más bajo se hallaba anegado, las paredes mostraban el yeso desmoronado y la construcción se percibía frágil, cubierta de manchas de óxido en múltiples rincones. El suelo estaba cubierto de documentos, libros rotos y desechos diversos, como si el lugar hubiese sido abandonado hace años y nadie se hubiera ocupado de él desde entonces. Cuando se autorizó el cateo de la residencia de Rick Harrison, en un principio se creyó que se trataba de un control rutinario, enfocado en verificar las finanzas de su negocio y examinar movimientos económicos sospechosos. Sin embargo, todo dio un giro inesperado cuando los agentes federales descendieron al sótano del inmueble. Detrás de un muro recientemente reforzado y una pesada entrada, oculto entre el ladrillo sellado, yacía un secreto tan oscuro que ni los más escépticos hubieran podido anticiparlo. Al derribar la puerta, los oficiales encontraron algo perturbador, y eso apenas marcaba el inicio. Fue entonces cuando comprendieron que no se trataba simplemente de un operativo de inspección, sino de la entrada a un abismo aterrador, cargado de horrores ocultos que llevaban años esperando salir a la luz. Si esta historia te intriga y quieres seguir más situaciones impactantes y misteriosas de la vida real, no olvides darle a me gusta y compartir este vídeo para que tus amigos descubran estas verdades ocultas. Deja un comentario abajo y comparte tu opinión sobre este caso. Y si aún no te has suscrito al canal, asegúrate de hacerlo y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna historia. Sigamos explorando los hechos. Tras remover varios bloques, los agentes del FBI encontraron múltiples cuerpos sin vida diseminados por el sótano. El olor era tan insoportable que varios oficiales tuvieron que hacer un esfuerzo por no respirar profundamente. Sin embargo, al comenzar las labores de reconocimiento, emergió una verdad que sacudió a todos. La historia no tardó en volverse viral a nivel mundial, no solo por lo macabro del hallazgo, sino porque el protagonista era una figura mediática admirada por su aparente tenacidad y visión empresarial. ¿Qué fue lo que llevó a un icono de la televisión a convertirse en el eje de uno de los crímenes más impactantes de la nación? La explicación resulta compleja y escalofriante. Detrás de la fachada cuidadosamente elaborada, se ocultaba una red ilegal y un pasado tenebroso que Rick Harrison logró mantener en las sombras durante años. Todo comenzó con una auditoría fiscal que parecía inofensiva. En los primeros meses de 2022, una revisión del IRS junto al FBI detectó inconsistencias en los estados financieros de su tienda. La Casa de Empeños de Oro y Plata, propiedad de Harrison, fue puesta bajo la lupa por sospechas de evasión de impuestos. Las irregularidades eran pequeñas pero constantes, sobre todo en operaciones en efectivo y bienes cuya procedencia no quedaba clara. Este patrón levantó sospechas en las autoridades. En un inicio, los investigadores pensaron que estaban ante otro caso común de fraude tributario, típico de empresas pequeñas en Nevada que explotan vacíos legales. Pero Harrison no era un empresario ordinario. Era la imagen más reconocida del mundo de las antigüedades en Estados Unidos, con una audiencia televisiva millonaria. Su tienda había sido televisada incontables veces, destacándose por ofrecer objetos curiosos, antiguos y valiosos. Por eso, la opacidad en sus cuentas resultaba aún más preocupante. Que alguien tan admirado por su ética profesional estuviera encubriendo algo tan turbio, solo podía significar que lo verdaderamente alarmante aún no había sido descubierto. Una unidad especial del FBI, con sede en Las Vegas, fue asignada para investigar las finanzas de la tienda de Rick Harrison. Pronto, detectaron una serie de transacciones inusuales. Se encontraron numerosos pagos en efectivo, que iban desde los $15,000 hasta los $50, sin ninguna factura de respaldo. Además, artículos valiosos como estatuas antiguas de Buda, cerámica china del siglo XI y piezas egipcias fueron adquiridos sin la debida documentación. Lo más inquietante fue que algunos de esos objetos coincidían con los listados como robados de museos en Asia, Oriente Medio y Europa. Un factor que hizo que el caso de Harrison tomara una gravedad inmediata fue que su nombre apareció en varias ocasiones en el sistema de alertas de Interpol. 3 piezas, previamente en su tienda y destinadas a ser subastadas en Los Ángeles, fueron identificadas como robadas en asaltos armados en Siria y Jordania.
Según un informe confidencial del FBI, esos artículos habían desaparecido de zonas en conflicto poco tiempo antes de ser encontrados en Las Vegas. Al analizar las transacciones bancarias vinculadas al negocio de Rick, los investigadores descubrieron una compleja red de movimientos de dinero. Las ganancias obtenidas de la venta de los artefactos pasaban a través de numerosas cuentas, la mayoría vinculadas a empresas fantasmas registradas en lugares como Belice, Chipre y las Islas Vírgenes Británicas, antes de regresar a Estados Unidos como inversiones personales. En un lapso de menos de 2 años, la suma repatriada superó los 4,7 millones de dólares. Este hallazgo cambió la dirección de la investigación. Ya no se trataba solo de un fraude financiero, sino de una posible operación de lavado de dinero de gran escala que tenía a Rick Harrison en su centro. La investigación se amplió hacia los clientes de alto perfil que frecuentaban la tienda de oro y plata de Harrison. Este análisis reveló un descubrimiento impactante. Al menos 5 personas que habían realizado compras importantes en su negocio desaparecieron entre 2017 y 2021. Todos estos casos siguen sin resolverse, y, notablemente, ninguno de ellos fue registrado oficialmente en los archivos de Harrison. Aunque no existían pruebas directas que lo vincularan a estos crímenes, la cantidad de coincidencias llevó al FBI a ponerlo bajo vigilancia encubierta. Se asignaron agentes para monitorizarlo las 24 horas durante 6 meses, enfocándose especialmente en su residencia, una lujosa mansión de 930 metros cuadrados en las afueras de Las Vegas, con un avanzado sistema de seguridad. Las sospechas aumentaron cuando los agentes de vigilancia observaron entregas nocturnas inusuales. Camiones sin identificación transportaban grandes cajas de madera. Algunos repartidores tenían antecedentes relacionados con el tráfico ilegal de antigüedades, lo que hizo que los investigadores se alarmaran aún más. Además, se descubrió que la mansión contaba con al menos 3 áreas altamente restringidas que no figuraban en los planos oficiales. Esto solo podía indicar que se intentaba ocultar algo o evitar su detección. Se emitió una orden de allanamiento. El 17 de abril de 2024, el FBI ingresó a la mansión de Rick Harrison. Lo que hallaron en el interior no solo sorprendió al equipo de investigación, sino que conmocionó al país entero. Nadie podría haber imaginado que lo que comenzó con pequeñas irregularidades financieras desembocaría en un caso de asesinato en serie, con cargos que incluían lavado de dinero, contrabando de artefactos y la operación de una red criminal internacional. Las revelaciones destruyeron por completo la imagen pública de Rick Harrison. El empresario de antigüedades, conocido por su simpatía y sabiduría en televisión, resultó ser el protagonista de uno de los crímenes más espantosos surgidos de la industria de la telerrealidad estadounidense. La residencia de Rick Harrison se encontraba en una zona exclusiva de West Las Vegas, conocida por su riqueza y elegancia. La revista Lifestyle la había descrito alguna vez como un refugio ideal para los aficionados a la historia. Desde el exterior, la mansión parecía convencional. Más de 2 acres de terreno, imponentes puertas de hierro, un perímetro aislado rodeado de vegetación frondosa, una piscina enorme en el jardín y un garaje para 4 autos de lujo. Todo emanaba una sofisticación discreta, propia de un millonario de la televisión, elegante y con una privacidad envidiable. Sin embargo, detrás de esa fachada perfecta se encontraba lo que los agentes del FBI describieron más tarde como una pesadilla arquitectónica. Armados con una orden de allanamiento y respaldados por un equipo forense, el FBI irrumpió en la propiedad en la madrugada del 17 de abril de 2024. Su objetivo inicial era encontrar documentos, registros financieros y posiblemente objetos de contrabando, pero nada podría haber preparado a los investigadores para lo que descubrirían tras esas pesadas puertas cerradas. Al entrar, una sensación de desconcierto se apoderó del ambiente. El interior, aunque lujoso, parecía inquietante, no por la temperatura, sino por una atmósfera extraña y vacía, como si nadie hubiera habitado el lugar por largo tiempo. Varios cuartos estaban cubiertos por gruesas cortinas, sin signos de uso, lo que sugería que habían sido abandonados. Muchas áreas mostraban indicios de haber sido cerradas de manera poco convencional, como si se intentara ocultar algo. En la planta baja, la policía halló varias grandes cajas de madera en la bodega, un área restringida solo para los propietarios.
Estas cajas no contenían vino, sino artefactos valiosos, algunos envueltos en terciopelo y con marcas de museos de Oriente Medio, Asia y el norte de África. La mayoría de estos objetos carecían de cualquier tipo de documentación legal. Las descripciones de varios artículos robados en atracos armados entre 2016 y 2022 coincidían con los encontrados. Pero lo que realmente horrorizó a los agentes fue el hallazgo de una habitación secreta tras una pared falsa en la biblioteca privada de Rick. La pequeña sala, sin ventanas, estaba completamente sellada y emanaba un silencio inquietante. Allí, los investigadores encontraron un cadáver en descomposición cubierto con una lona. Aunque inicialmente no se podía identificar el cuerpo, se descubrió que un reloj antiguo cercano pertenecía a un coleccionista desaparecido en 2019. Este hallazgo activó el protocolo especial del FBI, y la propiedad fue cerrada inmediatamente. Se desplegaron equipos forenses y la orden de allanamiento se extendió. En las siguientes 48 horas, se exhumaron 24 cuerpos más. Algunos estaban ocultos en los almacenes del sótano, otros enterrados bajo suelos de madera hueca, y otros en lugares no indicados en los planos originales de la mansión. Las modificaciones estructurales realizadas por Rick Harrison indicaban que había alterado legalmente su propiedad para esconder los cuerpos. Los cadáveres se encontraban en distintos grados de descomposición, algunos con más de 5 años de antigüedad. El informe forense reveló que la mayoría de las víctimas eran hombres de entre 30 y 50 años. Algunos fueron identificados como personas reportadas como desaparecidas en estados cercanos, mientras que otros no pudieron ser identificados inmediatamente debido a la falta de huellas dactilares o tejido blando. Lo que alarmó a los investigadores fue un patrón común entre muchas de las víctimas. Todas habían tenido algún tipo de relación con la tienda de empeños de Rick o habían estado involucradas en transacciones ilícitas de antigüedades con él. Este descubrimiento aumentó la sospecha de que las desapariciones guardaban una conexión directa con las actividades criminales de Rick. Estos hallazgos dejaron claro el vínculo entre los casos de personas desaparecidas y los negocios ilícitos de Harrison. Además, los investigadores hallaron en el lugar cientos de notas escritas a mano, que se pensaba eran los diarios personales de Rick. Estos textos contenían reflexiones, juicios y decisiones sobre las personas con las que había interactuado en transacciones importantes. Algunas de las anotaciones resultaron escalofriantes: sabe demasiado, no es de fiar, hay que tratar con él pronto, es un riesgo alto, pero vale la pena. Estas palabras llevaron a los agentes a una conclusión sombría. Rick Harrison no solo era un hombre de negocios involucrado en el crimen, sino probablemente un asesino en serie metódico. Otro hallazgo perturbador fue la galería secreta, un espacio insonorizado en lo profundo del sótano, completamente separado del sistema eléctrico principal y accesible solo mediante una cerradura biométrica. En su interior, los investigadores encontraron objetos inquietantes, fotografías de las víctimas, sus pertenencias, identificaciones y lo que parecían trofeos obtenidos tras sus desapariciones. Algunos lo describieron como un monumento distorsionado, pero para el FBI, era una evidencia irrefutable de un patrón psicológico repetitivo, un mecanismo mediante el cual el asesino mantenía el control y la memoria sobre cada víctima. Cuando Rick Harrison fue arrestado, no mostró señales de pánico. Según un agente, permaneció extrañamente calmado, sin oponer resistencia ni ofrecer explicaciones. Simplemente guardó silencio mientras la policía aseguraba la casa que alguna vez representó con acento agudo su éxito. Esa serenidad inquietante solo reforzó la teoría de que sus acciones fueron calculadas y premeditadas, y que había estado ocultando su verdadero ser durante años, incluso a aquellos más cercanos a él. El caso rápidamente se convirtió en un fenómeno a nivel nacional. La noticia de que un conocido personaje de la televisión, al que millones de personas consideraban confiable, había llevado una vida oculta durante más de 10 años, dejó al público completamente atónito. Los medios de comunicación no tardaron en inundar Las Vegas, con cámaras y reporteros agolpados frente a la finca, antes un lujoso refugio, ahora convertido en el epicentro de uno de los casos más perturbadores de la historia de los programas de telerrealidad. ¿Te sorprende esta historia? Si es así, deja un comentario con el número 1, si no, pon el número 0.
Sigamos desarrollando la trama juntos. Dentro de la mansión, cada vez que se abría una puerta, aparecía una nueva revelación. Cuanto más profundizaban los agentes en la investigación, más comprendían que Rick Harrison había transformado su hogar en un oscuro mausoleo de secretos mortales. Su imperio no solo se había edificado sobre conocimiento y riqueza, sino también sobre sangre y silencio. Lo que realmente horrorizó al público no fue solo la cantidad de víctimas, un total de 25, sino el hecho de que Rick había convivido entre sus restos como si no existieran, como si la muerte fuera solo una parte del juego cruel que había definido su carrera durante años en el mundo implacable de los anticuarios. La gran pregunta que aún persiste es, ¿cómo pudo un hombre vivir dos vidas? Un hombre bajo los reflectores de la televisión, mientras que el otro permanecía en las oscuras sombras de asesinatos meticulosamente planeados durante casi una década, sin que nadie lo detectara. 3 personas destaparon la existencia de una red criminal secreta. Tras finalizar la búsqueda en la propiedad de Rick Harrison, los investigadores se dieron cuenta de que lo hallado era solo la punta del iceberg, y que lo que permanecía oculto podría ser mucho más extenso y profundo de lo que jamás imaginaron. Los cuerpos encontrados no eran simplemente el resultado de la ira de un individuo desequilibrado, sino que todo parecía demasiado organizado, demasiado silencioso, y demasiado calculado. Esto llevó al FBI a formular una teoría que requería confirmación. Rick Harrison no solo era un asesino, sino una figura clave dentro de una red criminal internacional, donde las antigüedades servían como fachada y las vidas humanas se pagaban como precio para mantener oculta la operación. El análisis de los datos electrónicos recuperados del patrimonio, incluidos discos duros, servidores personales y teléfonos encriptados, desveló un sistema de comunicación cerrado que empleaba plataformas anónimas como Anchor Chat y Sky etc. En colaboración con Europol, el FBI descifró los mensajes y halló cientos de comunicaciones enviadas directamente desde los dispositivos de Rick. Estos mensajes contenían detalles claros, lugares de entrega, códigos de artículos, símbolos de valor y extraños términos de pago como oro de arroz negro y fórmula de sangre, utilizados en transacciones ilegales de antigüedades. Entre los contactos de Rick, se identificaron al menos 12 personas con antecedentes penales relacionados con el contrabando de artefactos. Estos individuos pertenecían a organizaciones criminales que operaban en Turquía, Irak, Egipto y los Balcanes. Cabe señalar que 2 de ellos, conocidos como Farouk e Isman, figuraban en la lista de alerta roja de Interpol. Un informe interno de 2020 indicaba que estos sospechosos habían dirigido el robo de casi 300 artefactos del Museo Nacional de Siria durante la Guerra Civil. El hecho de que Rick Harrison hubiera tenido interacción directa con los miembros de la red para negociar precios y coordinar las entregas reafirmó su posición crucial en este esquema. Lo más preocupante para el FBI fue descubrir que Rick no solo compraba artefactos raros, sino que también participaba activamente en su lavado, evaluando su legalidad y buscando formas de legitimarlos antes de ponerlos a la venta. En resumen, Rick no era solo un mediador financiero, se desempeñaba como un asesor especializado, lo que lo convirtió en una pieza clave dentro de la red. De acuerdo con el FBI, la operación de contrabando seguía una estructura triangular. Los suministros llegaban principalmente de áreas inestables del Medio Oriente y Europa del Este. Los intermediarios en puntos estratégicos de Europa, como Francia, Suiza y Bélgica, se encargaban de la distribución, y los mercados principales de destino eran Estados Unidos y China. Rick desempeñaba el rol de puerta de entrada a Estados Unidos, utilizando su negocio de empeños de oro y plata como fachada para blanquear dinero a través de artefactos ilegales. Estos artículos eran importados a Estados Unidos como si pertenecieran a una colección legítima, para luego ser vendidos en subastas privadas o de manera discreta a coleccionistas adinerados. Entre 2016 y 2023, Rick Harrison logró legalizar al menos 147 artefactos de gran valor, con transacciones que superaron los $19 millones. Entre estos objetos se incluían una estatua de Buda del siglo VIII robada en el norte de la India, una antigua escultura de león de Armenia, 2 vasijas de vino de bronce de la dinastía Shang de China, y una réplica casi intacta del Libro de los Muertos egipcio, presuntamente robada de Luxor en 2011.
El comercio de estos artefactos era ilegal según el derecho internacional. Sin embargo, la reputación de Rick como experto le permitió eludir los sistemas de verificación establecidos. La red operaba de forma clandestina, con transacciones gestionadas a través de intermediarios. Los pagos se realizaban mediante empresas offshore en el Caribe, y los artículos venían acompañados de documentación falsa creada en talleres de Rumanía o Hong Kong. Las personas que intentaron desafiar o poner en duda las actividades de Rick Harrison simplemente desaparecieron. Sus cuerpos fueron encontrados entre los 25 descubiertos en la finca que Rick había construido con los frutos de sus crímenes. Un caso destacado fue el de Javier Montes, un coleccionista español que desapareció en Las Vegas en 2020 tras conocer a Rick. Su esposa indicó que Javier había expresado sus dudas sobre el origen de algunos objetos que Rick le había obsequiado, y poco después desapareció sin dejar rastro. Sus restos fueron identificados entre las 25 víctimas encontradas en la mansión de Rick, mediante un análisis de ADN de sus dientes. Otro caso fue el de Valerie Chen, una periodista independiente canadiense que había escrito sobre cómo las casas de empeño estadounidenses aprovechaban vacíos legales para traficar. Valerie intentó entrevistar a Rick, pero desapareció en Nevada 4 meses después. El FBI confirmó que uno de los cuerpos femeninos encontrados en el sótano de la mansión de Rick coincidía con su perfil genético. Situaciones como estas presentaban un panorama sombrío. Rick no solo se encargó de eliminar a sus competidores en el negocio, sino que estaba dispuesto a eliminar a cualquiera que pusiera en duda el sistema que él mismo representaba. En un diario encontrado durante la investigación, Rick anotó: para conservar el oro, hay que enterrar a quienes lo extraen. La indagatoria del FBI también reveló que Rick no actuaba de manera solitaria. Contaba con la colaboración de varios cómplices, personas que sabían, o al menos intuían, parte de la verdad. Entre los mencionados se encontraba un destacado consultor de museos de Nueva York y un experto en subastas contratado por CBS. Se sospechaba que estos individuos estaban involucrados en la legitimación de artefactos con origen dudoso. Aunque no se presentaron cargos formales en su contra, la lista de implicados continuó creciendo. Parte de la razón de su éxito se encontraba en la reputación de Rick como una personalidad televisiva. Él construyó una barrera mediática natural que pocos pueden alcanzar. Aparecía en televisión como un hombre apasionado por la historia, calmado y curioso. Los televidentes no solo disfrutaban de sus relatos fascinantes, sino que también confiaban en él como un experto digno de confianza, capaz de valorar y autenticar artefactos de gran valor. Rick ofreció conferencias, participó en exposiciones y mantuvo relaciones con importantes instituciones históricas, lo que reforzó aún más su prestigio ante el público. Las dudas sobre su integridad se desvanecían rápidamente, pues nadie podía imaginar que alguien con tanta prominencia y credibilidad como él pudiera estar involucrado en un negocio tan ilícito. ¿Rick Harrison, un contrabandista? La mayoría no lo habría creído al escuchar los rumores. Otra razón se hallaba en la naturaleza misma del comercio de antigüedades. En este ámbito, las fronteras entre lo legal y lo ilegal son borrosas. Pocos objetos tienen orígenes completamente verificables, y la autenticidad se basa más en la confianza en las personas que en documentos oficiales. En este escenario, Rick no solo era un participante activo, sino quien se encargaba de reescribir las reglas del juego. El descubrimiento de esta red transformó el caso de Rick Harrison en algo mucho más grande que un escándalo personal. Abrió un capítulo completamente nuevo en la lucha global contra el contrabando cultural, donde los criminales ya no ocultan sus rostros tras máscaras, sino que se presentan con trajes de alta costura, aparecen en programas de televisión y sonríen mientras hablan sobre el valor histórico de los objetos. Cuando el FBI hizo públicas las primeras evidencias, el pueblo estadounidense no solo quedó horrorizado por el hallazgo de 25 cadáveres, sino también por una pregunta mucho más profunda e inquietante: ¿cuántas personas, cuántos artefactos, cuántos museos estaban realmente involucrados en una red criminal, siendo Rick Harrison solo la cabeza visible de ese monstruoso dragón? La gente comenzó a darse cuenta de que la imagen que tenían de Rick Harrison, como un hombre amante de la historia y las antigüedades, era solo una fachada. En realidad, él era el líder de un complejo imperio criminal,
con horrores ocultos detrás de la apariencia confiable y sencilla de una estrella de televisión. Esta revelación no solo quebró la confianza del público en el mundo de los realities, sino que también sembró dudas sobre la autenticidad de miles de artefactos valiosos que circulaban en el mercado. ¿Realmente los museos en los que antes confiábamos eran verdaderos tesoros culturales o solo lugares para lavar dinero de negocios ilícitos? La vida de Rick Harrison en la televisión había sido la de un hombre admirado. Había cultivado la imagen de un empresario astuto y calmado, capaz de resolver problemas con sabiduría y conocimiento. Desde monedas romanas hasta armas de la guerra civil, Rick se mostraba como un erudito afable, no solo evaluando objetos, sino también compartiendo las historias que los acompañaban. Esto lo diferenciaba de otras estrellas de la televisión. La gente lo veía no solo por entretenimiento, sino también para aprender algo nuevo. Sin embargo, cuando el FBI descubrió los secretos dentro de la mansión de Rick, el público se preguntó cómo un hombre podría llevar una doble vida tan extrema durante más de 10 años. No era solo una farsa basada en astucia o actuación, sino algo mucho más profundo. Rick Harrison había construido una vida cuidadosamente orquestada, diseñada para controlar todos los aspectos a su alrededor, incluso la percepción que los demás tenían de él. No era un simple disfraz, sino una estrategia deliberada para crear personajes distintos, cada uno con una historia personal precisa, hallada y conservada con esmero en su mansión. Las anotaciones en su diario mostraban a un Rick Harrison completamente diferente al que el público conocía. En sus escritos, hablaba sobre la presión de mantener su imagen pública, la opresiva sensación de la falsa admiración y, sobre todo, la necesidad de crear un refugio privado donde pudiera actuar a su antojo, sin tener que rendir cuentas a nadie. Una entrada escalofriante decía: todos tenemos un museo secreto. Algunos están llenos de recuerdos, otros de fracasos. El mío está lleno de cadáveres, pero al menos no mienten. No era una confesión, sino un reconocimiento frío y calculado. Rick sabía perfectamente quién era. No negaba la oscuridad que lo envolvía. Simplemente había aprendido a esconderla en un lugar donde nadie pudiera sospechar, justo bajo la luz de la fama. Los psicólogos criminalistas que examinaron el caso coincidieron en que Rick Harrison no sufría de un trastorno mental evidente, sino que había desarrollado lo que algunos definieron como una psicopatía funcional. Su habilidad para simular emociones, comprender a las personas y establecer relaciones genuinas solo para manipularlas lo convertía en alguien extremadamente peligroso. Un experto comentó: lo más aterrador de Rick no era lo que hacía en secreto, sino que supo, durante años, cómo llevar a cabo sus acciones sin despertar sospechas. Su máscara no se caía, porque estaba adherida a su piel. Durante los registros de la propiedad, el FBI descubrió varios compartimentos ocultos en las paredes, cada uno con artefactos cuidadosamente envueltos, junto a documentos falsificados, fotos de compradores y notas codificadas con detalles sobre transacciones. Sin embargo, lo más perturbador no fueron los objetos, sino una habitación subterránea a la que solo se accedía mediante una trampilla escondida bajo una alfombra común. Las paredes de esa sala estaban cubiertas por pantallas conectadas a cámaras ocultas ubicadas en diversas partes de la casa y la tienda. Rick grababa todo, desde clientes hasta empleados, pasando por compradores clandestinos. Cada transacción, legal o ilegal, estaba almacenada en discos duros ocultos que documentaban más de 15 años de actividad. El procesamiento del material recopilado por las autoridades llevó varias semanas. En los videos se podía observar a celebridades, diplomáticos y hasta funcionarios gubernamentales entrando a la tienda por la puerta trasera. Algunos de ellos inspeccionaban objetos que se parecían sospechosamente a los que habían sido reportados como robados de museos en Irak, Siria, Grecia y Turquía. La red de Rick no solo tenía alcance internacional, sino también institucional. Sus conexiones superaban cualquier expectativa. Cuando las imágenes comenzaron a filtrarse al público, la percepción cambió radicalmente. Ya no se trataba solo de un coleccionista con una vida oculta, sino de alguien que había creado una red mafiosa bajo la apariencia de un programa educativo. La cadena de televisión que transmitía su show retiró todos los episodios y eliminó su imagen de las plataformas digitales, pero ya era demasiado tarde. La cultura popular había creado un ícono,
y ese icono ahora se transformaba en un símbolo de traición. El juicio de Rick Harrison estaba previsto para comenzar en el otoño de 2025. Sin embargo, días antes de su comparecencia, fue encontrado inconsciente en su celda, con señales de intoxicación por sustancias no autorizadas. Aunque logró sobrevivir, su salud quedó gravemente afectada. Algunos afirmaron que intentó suicidarse, mientras que otros creyeron que alguien dentro del sistema intentó silenciarlo. El caso continuó creciendo como una sombra que se expandía, arrastrando consigo a figuras inesperadas, desde curadores hasta productores de televisión. Cada día salían a la luz nuevas conexiones, traiciones y secretos ocultos tras vitrinas relucientes. El mundo ya no miraba la historia antigua de la misma manera, porque sabían que, detrás de cada pieza valiosa, podría esconderse un crimen sin resolver, y tal vez, otro Rick Harrison.